Hay leyendas del motor que, bueno, nacen en un taller, pero otras, como la del Ford GT40, nacen del puro rencor. Y es que esta no es solo la historia de un coche, ¿qué va? Es la crónica de una guerra en toda regla, una rivalidad que empezó en los despachos, ¿sabes? Y que acabó decidiéndose a más de 300 km por hora en la mítica pista de Le Mans. Y al final todo se reduce a una pregunta bastante sencilla. ¿Qué pasa cuando un gigante industrial se toma las cosas como algo personal? Porque, vamos a ver, la historia del GT40 no va de hojas de cálculo ni de estrategia corporativa. No, no. Esto va del poder de una ofensa y de la furia de una venganza, pero a escala mundial. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el meollo, en el origen de todo esto. Nos vamos a ir a 1963, un año clave. Fue el momento en que un apretón de manos que nunca se dio, pues encendió la mecha de una de las mayores guerras del mundo del motor. Y aquí tenemos a los dos contendientes. A ver, por un lado, Ford Motor Company. Al frente, nada menos que Henry Ford II. ¿Qué quería? Pues quería un pedigrí de carreras y lo quería ya. Y claro, la forma más rápida era comprar al mejor, Ferrari. Y por el otro lado, pues estaba Enzo Ferrari. Él necesitaba la pasta, el respaldo financiero de Ford para seguir siendo el rey de las carreras. Parecía el acuerdo perfecto, ¿verdad? Las negociaciones estaban, vamos, casi cerradas. Ford se había gastado una millonada en auditorías, en abogados, pero en el último segundo, ¡zas!, Enzo Ferrari se echa para atrás y cancela todo el trato. ¿Y por qué? Pues por una cosa, el control. Enzo no iba a permitir que nadie, y mucho menos un gigante americano, le dijera cómo dirigir su equipo de carreras. Faltaría más. Imaginaos la reacción de Henry Ford II. Fue visceral. La orden que le dio a su gente fue simple, directa y brutal. Algo así como, id a Le Mans y pateadle el trasero a Ferrari. Tal cual. La ofensa de Enzo convirtió un negocio fallido en una auténtica cruzada personal. El mensaje era claro. Si no podía comprar al campeón, bueno, pues lo iba a destruir en su propio terreno, en la pista. Así que de repente la misión estaba clarísima. Ya no se trataba solo de construir un coche de carreras, no. El objetivo era construir un asesino de Ferraris. Solo había una meta, un único objetivo: destronar al caballino rampante en la carrera de resistencia más importante, más prestigiosa del mundo, las 24 horas de Le Mans. Vale, con ese objetivo grabado a fuego empezó la tarea que era monumental: crear un campeón desde cero. Y creedme, fue un camino lleno de fracasos, de mucha frustración y una curva de aprendizaje, vamos, casi vertical. Y justo de este desafío nació su nombre, GT40. Es fácil, GT por Gran Turismo, que era la categoría en la que iba a competir, y el 40, pues por su altura. El reglamento era súper estricto y exigía que el coche midiera solo 40 pulgadas de alto. Eso es poco más de 1 metro, imaginaos, un diseño radicalmente bajo, pegado al suelo, pura aerodinámica. Pero claro, una cosa es el diseño y otra la realidad. Y el camino hacia el éxito fue un absoluto desastre al principio. El proyecto arrancó en el 63 en el Reino Unido, partiendo de un chasis de Lola Cars. Suena bien, ¿no? Pues no. En su debut en Le Mans en 1964, los 3 coches, fuera, todos retirados por problemas de fiabilidad. Bueno, un mal año, pensarían, pues en 1965 la misma historia se repitió. A pesar de las mejoras, todos los Ford GT, de nuevo, a casa antes de tiempo. La humillación era pública, era dolorosa. Estaba clarísimo que algo tenía que cambiar, pero de forma radical. Y ese cambio radical, esa solución desesperada, tenía nombre y apellido: Carroll Shelby. El expiloto y constructor americano, una leyenda viva del motor, fue la pieza que sin duda faltaba en el gigantesco rompecabezas de Ford. Lo que hizo Shelby fue, bueno, casi pura magia, pero una magia basada en la experiencia. Lo primero, desechó el motor original. Fuera. Y en su lugar metió un V8 de 7 litros de la NASCAR. Una bestia, pero una bestia brutalmente fiable, que era lo importante. Luego rediseñó por completo los frenos, la suspensión, todo lo necesario para domar esa potencia descomunal. Pero ojo, su mayor cambio fue de mentalidad. Implementó un programa de pruebas implacable, sin descanso. Y lo más importante, gestionó al equipo como lo que eran, un grupo de corredores, no un comité de ejecutivos de corbata. Y así llegamos a 1966. Con un coche totalmente transformado por Shelby y un equipo que estaba sediento de revancha, Ford llegó a Le Mans. Pero esta vez no llegaba para competir, no, llegaba para dominar. Era por fin el momento de la verdad. ¿El resultado? Bueno, el resultado fue simplemente aplastante. No se puede describir de otra forma. No fue una victoria, fue una aniquilación total. Un triplete para la historia. Los Ford GT40 cruzaron la meta en primera, segunda y tercera posición. El reinado de Ferrari en Le Mans había terminado. Y de la forma más contundente que nadie podría haber imaginado. Pero justo cuando todo debería haber sido una celebración perfecta, la historia dio un giro.
Aquella victoria se convirtió en una de las controversias más amargas y recordadas de la historia del automovilismo. Fue el momento en que la gloria de la empresa chocó de frente con el drama humano, justo ahí, en la línea de meta. Lo que pasó fue, en esencia, una tragedia deportiva. A ver, los ejecutivos de Ford, en su afán por tener una foto icónica, ordenaron a sus dos coches de cabeza que cruzaran la meta juntos en formación. Ken Miles, que era el piloto que había sido absolutamente clave en el desarrollo del coche y que iba liderando la carrera, pues obedeció. Redujo la velocidad para que su compañero, Bruce McLaren, se pusiera a su lado. El problema es que los jueces aplicaron una regla que casi nadie conocía. En caso de empate, gana el coche que ha recorrido más distancia total. Y como el coche de McLaren había empezado la carrera más atrás en la parrilla, pues le declararon ganador por apenas 8 metros. A Ken Miles le robaron básicamente una triple corona histórica. Y lo más trágico de todo es que falleció solo 2 meses después probando un nuevo prototipo. A pesar de ese final tan controvertido y agridulce, la realidad es que el GT40 había cumplido su misión con creces. Pero su historia no terminó en esa línea de meta de 1966. No, ni mucho menos. Acababa de empezar a forjar un legado que perdura hasta nuestros días. Porque aquella victoria del 66 no fue flor de un día, no fue una casualidad, fue el inicio de una auténtica dinastía. El GT40 ganó Le Mans 4 años seguidos, 4, en el 67 con el nuevo y radical MKI. Y lo más increíble es que en el 68 y el 69, el ya considerado viejo MKI, gestionado por un equipo privado, siguió ganando. Una demostración brutal de la superioridad de su diseño. El impacto de este coche fue tan grande que décadas después Ford no pudo resistirse a la tentación de revivir a su mayor icono. El Ford GT moderno, el que salió en 2005, fue un homenaje directo, sin tapujos, al original. Sí, era más grande, un poco más alto y, por supuesto, lleno de tecnología del siglo XXI, pero en su interior latía el mismo ADN, el mismo espíritu indomable de su ancestro de 40 pulgadas. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la gran pregunta. Si echamos la vista atrás, si vemos su historia, su dominio absoluto y sobre todo su origen, nacido de la furia de un hombre y del orgullo herido de una compañía entera, cabe preguntarse, ¿fue el Ford GT40 el mejor coche de carreras jamás nacido de un rencor? Ahí queda eso, una leyenda forjada en la que fue posiblemente la rivalidad más personal de la historia del automovilismo.